Buen día, hoy hablaremos de inflamasoma. Nuestro equipo está compuesto por Adriana Alaniz, Alexis Calderón, Víctor Sáenz y Jennifer Salto. Bueno, primero vamos a definir qué es el inflamasoma. Se define como un complejo citosólico que no posee membrana que lo delimite. Está compuesto por diversas proteínas. Su carácter es de tipo dinámico, ya que sus componentes harán acoplamiento o desacoplamiento dependiendo de los estímulos presentes. Existen diversos tipos de inflamasoma que se expresarán de diferentes maneras en los tejidos. Está compuesto por caspasas proinflamatorias de tipo 1 y de tipo 5, principalmente por las de tipo 1, por proteínas acopladoras como el ASC y el cardinal, y receptores NLP, donde pertenece la criopirina. Su función será por medio de proteólisis, que activará la caspasa 1, la cual activará las citocinas interleucina 1 beta, interleucina 18 e interleucina 33. En caso de existir alguna mutación en el gen NLP3, existirá una hiperfuncionalidad de la criopirina y de la caspasa 1, lo cual causará una sobreproducción incontrolada de citocinas inflamatorias. Ahora hablemos acerca de los síndromes periódicos asociados a criopirina, CAPS y herencia. Estos síndromes asociados a CAPS son 3 síndromes que se describían como una unidad independiente y recibieron en un principio los nombres de síndrome autoinflamatorio familiar inducido por el frío, síndrome de Muckler-Wells y síndrome Syncanomy. Las dos primeras tienen un componente hereditario con un patrón autosómico dominante y la tercera no presenta un patrón hereditario. En el año de 1990, con los estudios de los doctores Alan Weather y Charles Kirkpatrick, le dieron el nombre de síndrome de urticaria familiar inducida por el frío. Tiempo después fue bautizada como síndrome autoinflamatorio inducido por el frío, y se demostró que los pacientes con este problema presentaban cambios en los nucleótidos que hacían que se generara un aminoácido por otro en la secuencia de una proteína. Años más tarde, en el 2002, se descubrió que estas enfermedades tenían una mayor incidencia como casos nuevos y que no tenían necesariamente un componente genético como se creía, y se propuso una misma identidad para los síndromes anteriormente mencionados, y se les denominó CAPS, síndromes periódicos asociados a criopirina. Criopirina. El gen NALP3, NLRP3 o PYPAF1 se localiza en el cromosoma 1q44, tiene 9 exones y en el tercer exón se encuentran la mayoría de las mutaciones de los pacientes con CAPS. Este gen, en NALP3, codifica la proteína criopirina, que se expresa en los monocitos, neutrófilos y condrocitos. Esta proteína pertenece a los receptores de la inmunidad innata. Bueno, hablando ahora de la heterogeneidad genética, esta fue descrita al realizar análisis mutacionales del gen NLRP3 en pacientes afectados por el síndrome Syncanomy. Quedó establecido la presencia de mutaciones en el 50% de los pacientes estudiados. En los otros 50% se hipotetizó la presencia de uno o diversos genes diferentes al gen, pero posiblemente relacionado estructural o funcionalmente, que generaría un fenotipo de síndrome Syncanomy. En el año 2005, se presentó la primera mutación somática del gen NLRP3 como mutación responsable de un caso de síndrome Syncanomy. Ahora, hay alguna relación entre algunas enfermedades y el inflamasoma. Una de ellas es con la esclerosis múltiple. Es una de las enfermedades inflamatorias autoinmunes más comunes y esta se va a caracterizar por las células reactivas de la mielina TCD4 que se infiltran en el sistema nervioso central. Este va a atacar a los oligodendrocitos y va a inducir la desmielinización. La desmielinización interrumpe parcialmente la comunicación del sistema nervioso, dando lugar a problemas físicos, mentales y psiquiátricos, entre otros problemas. En la actualidad, el EM no tiene cura y acorta el tiempo de vida de las personas afectadas aproximadamente entre 5 y 10 años. La encefalomielitis autoinmune experimental es un modelo animal comúnmente usado para imitar el EM. Para inducir al EAE, los ratones son inmunizados con el péptido de glicoproteína de mielina de oligodendrocitos o MOG, emulsionado en un adyuvante. Esto va a inducir a la infiltración de células T y otras células inflamatorias MOG específicas en el sistema nervioso central. Antes del descubrimiento del NLR
los productos de inflamasoma de caspasa, interleucina 1 beta e interleucina 18 se había demostrado que contribuyen a la progresión de la EAE. Los ratones con estos productos son resistentes a la EAE y muestran reducciones concomitantes en los niveles de interferón y de interleucina 17. Recientemente se ha demostrado que la expresión de NLRP3 aumenta en la médula espinal durante la progresión de EAE y que los ratones deficientes de NLRP3 tienen un curso dramáticamente retrasado y va a reducir la gravedad de esta enfermedad, acompañado de un menor número de células inflamatorias infiltrantes y la reducción de astrogliosis. Además, un estudio usando un modelo de cuprizona de EM también mostró que los ratones deficientes de NLRP3 se había retrasado en la desmielinización y pérdida de oligodendrocitos. Además, los ratones con EAE muestran un aumento de los niveles de interleucina 18 en comparación con los controlados. Aunque estos resultados sugieren que la inflamasoma de NLRP3 contribuye a las respuestas de las células tanto de TH1 y de TH17, la migración durante la EAE, la función de la inflamasoma de NLRP3, no es una función inherente de las células T. En la clínica, las células mononucleares de la sangre periférica, PBMC, de pacientes con esclerosis múltiple remitente decidivante, tenían niveles más altos de NLRP3, de interleucina 1 beta y de caspasa 1, que fueron encontrados en PBMC de controles sanos. Los factores solubles secretados por PBMC humana tras la activación de NLRP3 sesgan el perfil de citoquinas de las células T CD4 hacia un fenotipo TH17 proinflamatorias, apoyando al vínculo entre la esclerosis múltiple y la inflamasoma de NLRP3. Bueno, continuando con esta serie de enfermedades causadas aparentemente por el inflamosoma, hablaremos de la diabetes mellitus tipo 2. Bueno, como ya sabemos todos, la diabetes mellitus tipo 2 es una enfermedad que tiene una incidencia muy grande, que día a día va con la alza y pues ya mucho se ha dicho de ella, de sus posibles causas o consecuencias. Y respecto a esto, se ha descubierto que el inflamosoma, que ahora sabemos que es parte de nuestra inmunidad, puede tener relación con esta, con la destrucción de las células beta del páncreas y la resistencia a la insulina, que como ya sabemos, pues son posibles causas de la diabetes. Algunas de las causas de esta enfermedad son las elevaciones del factor de necrosis tumoral, las interleucinas, las citoquinas y adipocinas. También se cree que la elevación de la interleucina 1 beta induce la resistencia a la insulina y la apoptosis de las células betas del páncreas, ya que inducen la inflamación, lo que contribuye a la aparición de la diabetes tipo 2. Dicho esto, el papel del NAP en la diabetes tipo 2 pues se ha demostrado gracias a múltiples experimentos con ratones, en donde este gen actúa de manera favorable para la aparición de la diabetes tipo 2, ya que incluso cuando los ratones eran sometidos a dietas ricas en carbohidratos, lípidos y demás, si no se presentaban niveles altos de NLRP3 en sangre, había buena tolerancia a la glucosa y sensibilización a los efectos de la insulina, por lo que NLRP3 predispone a la insulinoresistencia por la inflamación crónica que provoca. En otro de los estudios in vitro, en ratones se ha relevado que el gen NLRP3 activa mecanismos para que se produzca un mayor número de interleucinas 1 beta. Estas interleucinas inducen la producción de macrófagos y células dendríticas en las células beta del páncreas. Estos macrófagos entran al CB1 receptor, lo que resulta en la muerte endocrina de las células betas del páncreas. Por lo anterior mencionado, pues el gen NLRP3 es muy importante para el desarrollo de la diabetes mellitus tipo 2. Muy bien, ahora vamos a relacionar el inflamosoma con la obesidad. Recordando primeramente qué es la obesidad. La obesidad se conoce como la enfermedad donde hay un acúmulo de tejido adiposo y hay una hipertrofia de los adipocitos y también existe una infiltración del sistema inmune. El gen NLRP3 está regulado por los adipocitos, por lo tanto la expresión también de la caspasa 1. La relación del inflamosoma con la obesidad fue debido a un estudio que se realizó en ratones obesos y ratones salvajes,
En los ratones salvajes existe un aumento de tejido adiposo incrementado por el Cas1, mientras que en los obesos los adipocitos disminuían, el gen adipogénico también se encontraba disminuido, influía también sobre la sensibilidad a la insulina, bloqueando también los receptores de lipogénesis y ganaban menos peso en comparación con los ratones salvajes. El gen SRIT1 incrementa espontáneamente la cantidad de tejido adiposo y su fracción proteica del SRIT1 metaboliza los lípidos reduciendo y evitando así la obesidad. Los adipocitos anteriormente se pensaba que inducían los macrófagos para producir Casp1, pero recientemente se encontró que la producción de Casp1 es independiente de la presencia de macrófagos. Continuando con las enfermedades tenemos el Alzheimer. Bueno, la característica principal del Alzheimer es la acumulación de placas amiloides beta en el cerebro. El amiloide beta fue la primera molécula que se encontró para activar el inflammasoma NLRP3, resultando en producción de interleucina 1 beta. El receptor de superficie celular CD36 regula la internalización de soluble amiloide beta para así someterse a la conversión intracelular a fibrilar el amiloide beta para activar el inflammasoma. Al fibrilar el amiloide beta, induce una activación dependiente de la caspasa 1 a través de un mecanismo dependiente de la ruptura y liberación endosomal de catepsina beta. La administración de inhibidores de la catepsina beta mejoró el déficit de memoria y de la carga de placa amiloide en el cerebro, por lo que se cree que puede ser un tratamiento para la enfermedad. Después tenemos el Parkinson. Bueno, el Parkinson es una enfermedad como consecuencia de la muerte de neuronas generadoras de la dopamina en la sustancia negra y la presencia de inclusiones principalmente de alfa-sinucleína. Esta puede formar fibrillas con estructura beta, morfológicamente similar a la fibrilla del amiloide de la enfermedad del Alzheimer. Alfa-sinucleína intracelular puede ser liberada al espacio extracelular y así activar la microglía y astrocitos primarios para inducir la producción de interleucina 1 beta. La dopamina puede regular negativamente la acción del gen NLRP3, tanto en microglía y astrocitos primarios, a través de un receptor de la dopamina D1. El AMPC, por su parte, se encontró que se une directamente al gen y así promueve su degradación, dependiente de la vía ubiquitina ligasa. La dopamina y el inflammasoma se regulan entre sí de manera bidireccional, por lo que el inflammasoma puede dañar las neuronas, pero la dopamina desde las neuronas puede inhibir la función del gen. Ahora, la terapia que se dirige hacia los inflamasomas. Sabemos que el inflamasoma inapropiado ha sido incrementado en la patogénesis de las enfermedades neurodegenerativas y trastornos metabólicos. Muchos reactivos que se dirigen a los productos del inflamasoma, interleucina 1 beta e interleucina 18, incluyendo la anakinra recombinante de interleucina 1-RA, el anticuerpo canakinumab, interleucina 1 beta, neutralización en el señuelo de solubles de rilonacept, receptor de interleucina 1, la proteína interleucina 18 de unión, la interleucina 18 receptores solubles y los anticuerpos mononucleares anti-interleucina 18 del receptor se han desarrollado para el tratamiento de enfermedades autoinflamatorias como el síndrome de autoinflamatoria asociado a la creopirina, el CAPS. La glibenclamida es capaz de inhibir la ATP nigericin E inducida por IAP, activación de la NLRP3, inflammasoma. Sin embargo, el mecanismo de la gliburida de acción sigue siendo difícil de alcanzar. Un grupo identificado recientemente de los inhibidores de la señalización de la orientación de la NLRP3, P2X7, son los inhibidores de la transcriptasa inversa, análogos de los nucleósidos NRTI, que se utilizan principalmente para bloquear la replicación del retrovirus. Estos inhibidores se han caracterizado, a pesar de su potencia, del uso in vivo como fármacos que han sido reutilizados para apuntar hacia el inflammasoma. Recientemente se ha informado de 2 inhibidores de moléculas pequeñas adicionales que reducen la activación de NLRP3, el cuerpo cetona beta hidroxiloburitano, el BHB,
que sirve como una fuente alternativa de ATP durante el estado de déficit de energía, se encontró que inhibe específicamente una variedad de estímulos que desencadenan la activación del inflamasoma NLRP3, pero no de NLRC4 y el AM2 de la activación del inflamasoma. Bueno, esto ha sido todo por nuestra parte. Gracias por su atención. Esperamos que les sea de mucha utilidad.